El arte de las películas existe por más de 100 años. El cómo hacer películas no ha cambiado mucho de una perspectiva dimensional. Poniendo una cámara y apretar grabar no ha cambiado. El cine sigue siendo una experiencia frontal y todavía se percibe como tal. La experiencia de ver películas sigue el modo de su creación. Uno se para enfrente de una pantalla y mira la imagen presentada. En hecho, no hay nada malo en eso. A mí me encanta ir al cine, ver películas en televisión. La experiencia de ver historias en movimiento puede ser tan poderosa hasta que nos impulsa emocionalmente. La pregunta que nos hacemos es cómo las historias en movimiento pueden existir más allá de la pantalla plana. Si miramos a los medios del futuro, hay una oportunidad de crear contenido que se adapte a las nuevas plataformas. Cuando filmamos una película tradicionalmente, nos imaginamos una escena dentro de un enmarque, creando profundidad con primer plano, medio y fondo, mientras la cámara se mueve. Obviamente, con los nuevos tipos de dispositivos como gafas de realidad virtual o realidad aumentada o plataformas inteligentes nuevas que nos permiten navegación en 3 dimensiones, hay una oportunidad de empezar a crear contenido que sea mucho más inmersivo. Ya de una manera que nos podríamos mover adentro y tratar de ver las experiencias de una nueva perspectiva. No estoy hablando de videojuegos o de personajes creados con computadora, aunque se vean súper reales. Estoy hablando de actuación real, actuación de carne y hueso, actuación artística. Para hacer una cosa así, tendríamos que empezar a redefinir o pensar nuevas tecnologías y metodologías para permitir estas nuevas experiencias. Ya estamos y conocemos la filmación en 360 grados, poniendo una cámara en el centro que nos permite crear una imagen en 360 grados envolvente y nos lleva un paso más adelante allá de una interacción, pero todavía sigue siendo una experiencia frontal. Para empezar a mirar cómo podríamos meternos adentro de la escena, tendríamos que capturar la luz de todos los ángulos, poniendo cámaras y sensores para poder capturar toda la luz de todas las perspectivas. Con estas soluciones nos permite recrear el sujeto en 3 dimensiones. Vendría a ser como una fotografía en 3 dimensiones, en 3D. Esto nos permite no nada más grabar la imagen en un plano, pero sino capturarla como un volumen. Esto es lo que llamamos video volumétrico, que es el proceso de capturar la luz y guardarla dentro de un voxel. Pero, ¿qué es un voxel? Un voxel es como un píxel en 3 dimensiones. En vez de ser un cuadrado plano con la información de luz, es como un cubo en el espacio, con posición X, Y, Z, guardando toda la luz de información de todas las perspectivas. Esta metodología nos permite generar un volumen de luz que puede ser visible de todos los lados. Y con esto podemos empezar a pensar y abrir las oportunidades de nuevo contenido. Obviamente, para capturar y crear cine y escenas y historias con este tipo de solución, tendríamos que crear un espacio que sea suficiente grande para alojar escenas cinematográficas enteras y también suficiente poderoso para instalar cientos de cámaras y procesar esa cantidad inmensa de información. Parece una idea un poco loca, pero es exactamente lo que hicimos. Por los últimos 3 años hemos estado construyendo el estudio del futuro. Instalamos cientos de cámaras y construimos un domo gigantesco que nos permite crear exactamente lo que queríamos. Lo llamamos Intel Studios y es la cámara volumétrica más grande del mundo, con el objetivo de desarrollar, investigar y definir
nuevas metodologías para contenido interactivo. Pero, ¿qué quiere decir contenido interactivo? ¿Qué quiere decir meternos adentro de la escena? Para probar estas nuevas hipótesis y ideas, decidimos, para la primera vez que usamos el estudio, elegir una escena clásica. Y elegimos una escena del lejano oeste. Para hacer una cosa así, trajimos, escenarios, llenamos el estudio de tierra, actores, y hasta trajimos como 4 caballos. Realmente para recrear una escena entera, pero esta vez capturada de todos los ángulos. Lo que los actores tenían que hacer para realmente poder trabajar en estos nuevos medios era un desafío. Ellos tenían que actuar de una manera impecable, que sea vista de todos los ángulos. Ya no hay más una posición frontal que uno nada más la refiere, sino tienen que pensar en todas las perspectivas. Muy parecido al teatro. Vamos a ver ahora un poco el primer resultado que salió. Esto que ven acá nos abrió los ojos a las oportunidades que podemos tener con estas nuevas tecnologías y medios. El resultado fue un escaneo total y entero de toda la escena y nos permitió movernos adentro de una manera libre que no podíamos antes. Con esta nueva solución podemos no nada más ver la imagen o la luz emitida de una pantalla, sino meternos adentro de la luz y navegar adentro del volumen, percibiéndolo de nuevos ángulos. Vamos a ver ahora una de las tomas que renderizamos usando esta tecnología. Lo que van a ver está hecho totalmente con una cámara virtual, moviéndose en el espacio. Gracias. Como pueden ver, logramos tener con esta solución un control total del espacio y del movimiento, permitiendo nuevos ángulos y una libertad para creación de contenido. Pero, ¿qué podemos hacer más con esta libertad? ¿Podemos poner una cámara virtual en los ojos de los actores y en los puntos de vista? Pero ¿qué pasa que si en vez del actor elegimos en esta vez el caballo? Vamos a ver cómo se podría ver la misma escena. No hubo una nueva toma, pero esta vez vista desde el caballo. El caballo no fue dañado y ninguna cámara fue puesta en su cabeza. Realmente esto libera totalmente las posibilidades de navegar dentro de la escena. Pero esto obviamente es perfecto para cinematógrafos o creadores de contenido que les da las herramientas para crear estas nuevas visualizaciones. Pero ¿qué pasa con la audiencia? ¿Cómo podemos también investigar cómo la audiencia se puede meter adentro? Para eso nos asociamos con Paramount Pictures, para investigar cómo serían las experiencias y las historias en movimiento interactivas en unas películas de Hollywood. Junto con el director Randall Kleiser, nos juntamos y recreamos la película Gris de 1978, trayendo 20 bailarines al escenario, recreamos la canción You Are the One That I Want en una toma totalmente nueva. Lo que ven acá realmente permitió a los directores y a nosotros a romper las barreras de pensar en 2D y empezar a pensar en una manera totalmente nueva y emergir nuevas herramientas para el contenido y la creación de nuevas historias. Pero, ¿por qué verlo de una manera así plana? Vamos a traerlos e invitarlos al escenario. No van a venir de verdad, los vamos a traer
realidad aumentada, voy a usar este tablet. Lo que estoy haciendo, estoy mapeando el escenario, registrando la reconstrucción en 3D. Bueno, a ver, vamos a ver qué dicen. Good. How is done? Your turn. Hey guys, check this out. Sandy? Tell me about it. Step. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying is electrifying. Gracias a los bailarines aumentados. Como pueden ver, el contenido se puede experimentar como una película tradicional o como una experiencia inmersiva. Todo depende de cómo y con qué lo estamos viendo. No estamos tratando de cambiar los modos tradicionales de crear contenido, sino potenciarlos. Estamos en un momento único en la historia del cine, abriendo y entendiendo nuevas maneras de crear contenido inmersivo. El viaje acaba de empezar. Los invito a todos a unirse. Gracias.